Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Siempre es un gusto saludarles. Vamos a continuar trabajando en la clase de legislación fiscal. El tema que vamos a desarrollar hoy va a ser las formas de extinción de la obligación tributaria. Vamos a iniciar definiendo qué es extinguir. Extinguir es acabar, terminar, finalizar. Y nuestra legislación prevé varias formas de ponerle fin a la obligación tributaria, ya sea esta formal o bien material. Dentro de los medios de extinción de la obligación tributaria nosotros podemos observar el pago, la compensación, la confusión, la condonación o remisión y la prescripción. Iniciemos con el pago. El pago es el cumplimiento idóneo, común y más aceptado de la prestación que constituye el objeto de la relación jurídico-tributaria, pues esta es una suma líquida y exigible que el contribuyente paga al Estado. Los sujetos pasivos son los obligados a la realización del pago, pero también pueden realizarlo los terceros, y básicamente consiste en el cumplimiento efectivo de la prestación debida. El pago, como lo acabamos de mencionar, puede ser realizado por el deudor. Esta es la forma más común del pago, pues es el cumplimiento de las obligaciones materiales de una deuda tributaria y la va a cumplir el deudor natural. El pago también puede ser realizado por los responsables. En este pago no lo realiza el poseedor de la riqueza que es gravada por el impuesto, sino que un tercero que la ley señala como tal, pues de alguna manera está vinculado con el deudor y al realizar el pago el responsable será este quien cubra con las obligaciones del contribuyente. Así también vamos a tener el pago por terceros. En este caso, el tercero está asumiendo el cumplimiento de la obligación sin necesariamente tener ninguna relación o vínculo legal con el responsable del pago. En cuanto a las formas de pago, la legislación acepta otras distintas al efectivo, como por ejemplo el pago mediante el depósito bancario, el pago mediante estampillas, es decir, lo que nosotros conocemos como especies fiscales, el pago en especie, que este no está regulado en el Código Tributario en el caso de Guatemala, el pago bajo protesta y consignación, que este significa que puede ser consignado judicialmente cuando exista negativa a recibir el pago, o bien los pagos a cuentas, que se realizan en los casos en que el periodo de imposición anual para efectos de la determinación y el pago del impuesto, y la ley puede permitir que se establezca una base imponible correspondiente a un periodo menor. Por ejemplo, el pago del impuesto único sobre inmuebles, en el que la misma ley establece el fraccionamiento del pago por trimestres o bien de forma semestral. Acá tenemos de nuevo que el pago bajo protesta y el pago por consignación. Para que se dé el pago por consignación o sea viable esta forma de pago, debe existir una negativa por parte del sujeto pasivo. Así también puede existir una subordinación del pago de un tributo al pago de otro tributo. Es decir, si usted no paga lo que adeuda en el concepto del impuesto al valor agregado, no le puedo recibir lo relativo al impuesto sobre la renta. O bien, que subordinen el pago al cumplimiento de exigencias administrativas sin ningún tipo de fundamento. El pago a cuenta, ya lo acabamos de mencionar, pues es el periodo impositivo anual en donde se puede permitir pagos sobre un periodo menor y las facilidades de pagos que son un pago a cuotas en un periodo máximo de 12 meses. Ahora bien, vamos a empezar a trabajar sobre la compensación. Esta se encuentra establecida en la legislación tributaria, pero es propia del derecho civil y se configura cuando dos personas reúnen por derecho propio la calidad de acreedor y deudor recíprocamente. Por ejemplo, el Estado es el sujeto activo de una obligación y sujeto pasivo de otra.
y en contraposición el mismo contribuyente es sujeto pasivo de una obligación y sujeto activo de otra. Al existir este cruce de obligaciones, quedan cumplidas las mismas, siempre y cuando la ley lo permita y en Guatemala el Código Tributario lo permite. Un ejemplo que se pudiese dar lo encontramos cuando una persona particular suscribe un contrato para una obra o trabajo determinado con el Estado. Posteriormente le extiende la factura para que le sea cancelada y el Estado no lo cancela. El particular es agente de percepción del IVA y tiene solamente el mes siguiente al que extendió la factura para pagar. El particular tiene derecho a solicitar que se aplique la compensación para evitar el pago de un impuesto no percibido y las sanciones que esto implica. La compensación puede ser de oficio o bien a petición de parte. El Código Tributario prevé que el contribuyente o responsable podrá compensar los créditos exigibles de la administración tributaria con los créditos líquidos y exigibles del contribuyente, siempre que se trate de periodos no prescritos e iniciando por los más antiguos, aunque los saldos provengan de distintos tributos. En este caso, si es el mismo ente recaudador de los dos tributos, obviamente va a ser una compensación simple. Sin embargo, también podría ser una compensación especial cuando la compensación vaya a darse entre tributos que sean recaudados por distinto ente recaudador. Por ejemplo, tengo un saldo a favor del impuesto al valor agregado, pero también tengo un adeudo en cuanto al impuesto único sobre inmuebles. Yo podría realizar la gestión ante la administración tributaria para que el saldo que tengo a mi favor sea trasladado hacia mi adeudo tributario. El artículo 99 del Código Tributario me establece el sistema de cuenta corriente tributaria. ¿Qué va a hacer? La relación que existe entre la deuda y el crédito tributario entre el fisco y el contribuyente o responsable, así como el saldo que resulte de los mismos, para que pueda solicitar su respectiva devolución ante el fisco. Confusión. En esta forma de extinción de la obligación tributaria, el sujeto pasivo de la obligación, como consecuencia de la transmisión de bienes o derechos sujetos a tributos, queda colocada en una situación de acreedor, por lo que se convierte en acreedor del Estado y el Estado deja de ser solamente sujeto activo y acreedor, convirtiéndose en sujeto pasivo y deudor de una obligación. Podemos poner un ejemplo, el cumplimiento de la obligación tributaria por confusión cuando el Estado, ya sea el gobierno central o las municipalidades, compran un bien inmueble y por la propiedad del mismo existe una deuda del impuesto único sobre inmuebles. Al ser propietario del inmueble sobre el que exista una deuda, el comprador, en este caso el Estado, pasa a ser deudor y acreedor del impuesto. Es por ello que se da una confusión, porque se reúne la calidad de deudor y acreedor en una sola misma persona, que en este caso será el Estado. La remisión o condonación de la deuda tributaria la otorga el Congreso de la República, cuando en el ejercicio de su poder tributario dicta leyes de condonación de los tributos y las sanciones fiscales. Regularmente se concede el perdón cuando el Estado ve imposible por diversas causas el cobro del tributo y decide perdonar, bien sea parcial o totalmente, siempre tomando como base las disposiciones de una ley previamente decretada. En el caso de Guatemala, el perdón de la obligación tributaria puede darse bajo dos supuestos. Por ejemplo, si se configura el perdón
En cuanto a sanciones como multas y recargos, esta condonación la debe de realizar el presidente de la República, pues por mandato constitucional a este corresponde. Es necesario puntualizar que este tipo de condonación es limitada a las multas y recargos en relación a los impuestos no pagados oportunamente. Ahora bien, si la condonación, repito, sucede o se da sobre tributos, esta únicamente es viable si se hace a través de una ley del Congreso de la República. En concreto, a través de la remisión o condonación, el Estado como acreedor del tributo decide renunciar a su derecho, liberando del pago a los contribuyentes o bien a los responsables. En esta diapositiva nosotros podemos encontrar el fundamento de las facultades del presidente para condonar las multas y los recargos. Lo relativo a los tributos nosotros lo encontramos en el Código Tributario. Vamos a desarrollar lo relativo a la prescripción, pues esta se conforma cuando el deudor tributario queda liberado de su obligación por la inacción del Estado por determinado periodo de tiempo. En materia tributaria, la prescripción es positiva para el contribuyente porque lo libera de la obligación de pagar tributos y las multas por el paso del tiempo y además de la acción que tiene la administración tributaria de realizar revisiones fiscales. De acuerdo a lo establecido en el Código Tributario, todas las obligaciones son prescriptibles, pero reconoce dos modalidades. Una prescripción común, que es el derecho de la administración tributaria para hacer verificaciones, ajustes, rectificaciones o determinaciones de las obligaciones tributarias, cuyo plazo va a ser de 4 años. O bien, también puede darse una prescripción especial. Esta será por un plazo de 8 años y se amplía el periodo porque el contribuyente o responsable no se encuentra registrado en la Superintendencia de Administración Tributaria. A continuación, incluyo el artículo 44 del Código Tributario donde se hace referencia a lo que acabamos de establecer. Bueno, pero también si nosotros vemos que la prescripción es la pérdida del derecho del Estado a determinadas acciones por permitir el transcurso del tiempo, es necesario que establezcamos que ese periodo de tiempo puede ser interrumpido. Entonces, nuestro código también regula lo relativo a la interrupción de la prescripción y me dice que esta se interrumpe porque el contribuyente determina la obligación tributaria, es decir, presenta una declaración haciendo un cálculo relativo a periodos no pagados. Por lo tanto, activa y el periodo de la prescripción empieza a correr nuevamente. También puede verse interrumpida por la notificación de una resolución de la Administración Tributaria a través de la cual se le confirmen ajustes del tributo, intereses, recargos y multas. También puede darse en el caso que el contribuyente o responsable interpongan un recurso de revocatoria o bien de reposición, o simplemente que reconozcan de forma expresa o tácita la obligación tributaria con hechos indudables, ¿verdad? Y también podría darse cuando el contribuyente solicita facilidades de pago, se le notifica también la demanda presentada por la Administración Tributaria ante un juzgado competente o bien, como último punto, porque el contribuyente paga parcialmente la deuda. Todos estos hechos o todas estas acciones permiten que el periodo
periodo de 4 años o bien 8 años, si fuese una prescripción especial, se vea interrumpida y todo el tiempo que ha transcurrido queda sin ningún efecto e inicia a correr de nuevo. Los contribuyentes, ¿verdad?, podrían renunciar a la prescripción y esto se entiende por renunciado cuando acepta deber, es decir, acepta la obligación sin alegar una forma de extinción, que en este caso sería la prescripción, o bien que el deudor pague total o parcialmente la deuda prescrita. Con estos actos se entiende que el contribuyente está renunciando a la prescripción. Por lo tanto, le vuelve a dar vida a algo que ya había perdido vigencia. Bueno, muchachos, a pesar de que hemos hecho un pequeño repaso sobre todos estos temas, es necesario que ustedes realicen sus resúmenes y resuelvan sus hojas de trabajo en cuanto a todo lo que hemos trabajado. Es un gusto saludarlos, espero verlos pronto. Que tengan buen día.